Hola, soy Lili Sandoval. Bueno, mi nombre es Lilia del Carmen Sandoval Soto y pues mejor conocida como Lili para los cuates y para el mundo. Y bueno, soy la quinta hermana de 9 hermanos. Viví mucho tiempo aquí en Guadalajara sola con mis hermanos, yo muy pequeña, desde los 6 años de edad, criada por mi tía Benita, que fue una educación pues dura, pero también a la vez accesible para todos nosotros. Y actualmente me dedico pues a todos los temas que es de discapacidad precisamente. Soy defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tuve una educación de la primaria, secundaria, preparatoria por el accidente que tuve en el 85, pero posteriormente me empecé a preparar en diplomados, cursos, seminarios y actualmente soy tanatóloga, especialista en tanatología clínica y bioética. Y bueno, algunos detalles que me marcaron mi vida y que dieron una pauta donde hubo una renovación en mí. Primero fue la muerte de mi tía, que para mí era como mi madre. Posteriormente la muerte de mis hermanos, algunos de mis hermanos muy pequeños, y también mi accidente, el accidente en el cual dio un giro de 180 grados, posteriormente la muerte de mi hija. Y precisamente a raíz de la muerte de mi hija fue que entré en todo este mundo de la farándula, de la televisión, del radio y los programas, y es por eso que me dedico a esto. Hola, te damos la más cordial bienvenida a nuestro primer capítulo del podcast Mujeres Irreverentes, del dolor a la gloria. Y tenemos una invitada súper especial, una mujer extraordinaria que ya pudiste ver su semblanza, y es poco lo que viene ahí para toda la historia de vida, todo lo que tiene que compartirnos, todas sus experiencias, los desiertos, los desafíos que ella ha pasado y cómo logró estar del dolor a la gloria. Quédate con nosotros para poder profundizar en esta historia de esta gran mujer. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Lili, por esta gran invitación. Para mí es un honor y un placer poder compartir un poquito de esta mujer irreverente. Bienvenida, de verdad es un honor tenerte aquí, Lili. Compártenos, por favor, de estos acontecimientos significativos, aquellos que marcaron tu vida. ¿Qué puedes profundizar en ellos? Mira, yo creo que el primero que marcó mucho mi vida, y lo recuerdo todavía, y veo esos videos y se me hace uno en la garganta, fue en unas vacaciones que yo fui a Tijuana. Un día antes de regresarme a Guadalajara fueron unas inundaciones muy fuertes, muy fuertes, en donde mucha gente murió, donde veía las vacas, los puercos y todo flotar. Mi mamá me saca a mí al último. Veníamos del cine, me acuerdo, y yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué, mamá? Está lloviendo mucho, parece un río afuera. Pero ella no le tomó la importancia, ¿no? Entonces nos fuimos a dormir y en la madrugada mi papá se mueve y baja el brazo de la cama y se moja. Fue cuando se da el sentón y nos empieza a gritar y a sacar. Entonces empezaron a sacar a mis hermanos más chicos. Yo era la más grande en ese momento que estaba ahí. Y empezaron a sacar a mis hermanos más chicos. Y cuando mi mamá me saca, el agua a mi mamá le llegaba aquí, arriba del busto. Y me dijo mi mamá, agárrate bien. Si nos caemos, no me sueltes. Así me dijo. Yo te lo juro que me acuerdo ese miedo tan horrible, el cruzar la calle, que era un río, el ver los helicópteros que estaban llegando a sacar a la gente de ahí. Realmente fue muy doloroso, muy triste. Gracias a Dios no perdí ninguna de mi familia, pero esa situación sí me marcó muchísimo porque yo tenía 10 años. Estaba muy chica y jamás había vivido una situación así. Entonces fue una de las cosas tan tremendas, y cada que yo escucho de inundaciones me viene a la mente todo eso, porque en la casa de mi hermano la estaba rentando y ahí había una familia que acaba de tener un bebé. Se subieron al techo de su casa. O sea, y de ahí llegó el helicóptero a sacarlos. Entonces, eso fue un impacto muy fuerte para mí.
y mi mamá y mi papá nos cubrieron y nos sacaron inmediatamente de ahí. Fuimos a pedir ayuda a otra casa. Gracias a Dios las puertas se nos abrieron de esa casa, una señora ya adulto mayor que nos abrió la casa, y ahí estuvimos 5 días en los que mi papá arregló a dónde nos iba a llevar, ¿no? Porque ya estaba construyendo la otra casa, pero no estaba en óptimas condiciones para nosotros ir a vivir ahí. Nos fuimos a vivir a un hotel, yo creo que aproximadamente un mes, y ya posteriormente, todavía en obra negra la casa, nos pasamos a la casa. Pero sí fue una situación muy, muy dolorosa. Muy difícil y a una edad tan pequeña, ¿no? Levantarte y ver todo inundado, ¿no? Sí, que mi mamá me dice, echa un cambio de ropa de tus hermanas en una bolsa, hija. Mientras yo la saco, yo veía que el agua subía, y yo arriba del tocador, sola, porque mi mamá y mi papá estaban sacando a mis hermanos, estaban sacando a Adriana, Francisca y Eduardo. Entonces, y yo era la madrina, entonces era la última que sacaron. Entonces, era así como que, híjole, fuerte, muy fuerte. ¿Cómo fuiste afrontando el proceso después de ese Fíjate que después de desastre natural? Sí, después de esto mis papás, o sea, nosotros cambiamos de casa, nos fuimos, a la casa esta que ya estaba construyendo mi papá, que estaba en Obra Negra, y sí nos hablaba mucho de la gente, ¿no? De la ayuda, porque a pesar de que nosotros habíamos sido también damnificados, mi papá y mi mamá, en la otra casa donde estábamos, ya cocinaban, iban y les llevaban, iban y apoyaban a la gente, y decía, siempre hay que apoyar, siempre hay que dar la mano. Entonces, y también era mi papá en ese momento de quedarse sin nada, yo lo vi cómo se levantó. Yo creo que también eso ha sido algo muy significativo en nuestra vida y que marcó mucho en todos mis hermanos y en mí también, en levantarse de la ceniza, o sea, porque nos quedamos sin nada, o sea, sin muebles, sin coches, sin nada, o sea, todo ropa, o sea, nada. El agua, todo literal. Se lo llevó, no había, la casa la tumbaron, definitivamente llegaron grúas y tumbaron las casas. Entonces nos quedamos así, sin nada. Teníamos otra casa así, gracias a Dios la posición económica de mi papá era bien, tenía muy buen trabajo y pues nos pudimos recuperar, pero sí de quedarse sin nada, ver a mi mamá que tenía un sartencito que una señora que se dio cuenta que veníamos de esa colonia que se había damnificado, llegamos a esa colonia nueva, le llevó una cazuela a mi mamá. Y en esa cazuela mi mamá nos hacía de comer para 2 personas porque no cabía más en la cazuela, entonces era cambiar. Entonces en lo que mi papá pues arreglaba el asunto de la casa para poder seguir trabajando y empezar a monetizar de nuevo, ¿no? Pero sí fue como que no te des por vencido. O sea, yo a mi papá nunca lo vi triste, nunca lo vi devastado ni preocupado por esa situación, sino más bien ocupado. Tenía que sostener todo el proceso. Exactamente, a mi mamá, a mi hermano, el más chiquito, que él sí lloraba por su casa, él sí decía que se quería regresar a la otra casa, sus juguetes, todo. Y mi papá le decía, vamos a tener nuevos juguetes. Ya no los ocupábamos, por eso se los llevó el agua. Entonces era como que cerrar ciclos, ¿no? De alguna manera le explicaba y pues a nosotras, ¿no? Entonces eso fue como que nos ha ayudado a que de los momentos más difíciles pues sacar lo mejor que pudiéramos. Ok. Esas palabras que decía tu papá, ¿cómo las llevas a otros sucesos de tu vida que también te marcaron, Lili? Sí, mira, esa parte de no darte por vencido, porque mi papá decía, el agua eso no nos va a detener, porque ahí fue una situación de gobierno. Ocupaban esa área para hacer un canal y lo más fácil que se hizo en unas lluvias, abren compuertas y se va toda la gente. O sea, fue muy fuerte, ¿no? Y todavía de repente sí veo en YouTube algunos videos de esos momentos y escucho las narraciones y todo. Y yo en ese momento no entendía mucho de todo esto. Ahora que yo estoy grande, sí. Entonces, pero mi papá siempre dijo, eso no nos va a detener. Esto no nos va a detener. Vamos a darle gracias a Dios que estamos vivos, que estamos bien, que estamos unidos y aquí vamos a trabajar en equipo. O sea, mi papá siempre nos dijo, vamos a trabajar en equipo porque mi papá se tenía que ir a trabajar y mi mamá tenía que ir a ver lo de la casa y no podía irnos a llevar para allá. O sea, mi mamá lo que menos quería era porque había focos de infección, entonces nos dejaba en casa. Entonces yo me quedaba a cargo de mis hermanos en casa, entonces era el equipo. Yo trabajo, tu mamá va para allá y tú, Lilia,
apoyes con los muchachos aquí en la casa. Se reorganizaron en las tareas para poder reconstruir nuevamente la parte familiar y el hogar. Exactamente, y ya también pues colocarnos en nuevas escuelas y todo. Cuando nos colocan en nuevas escuelas, mi papá pues era una de las personas que tenía coche, entonces había muchos niños que nos encontrábamos en el paso que iban caminando y mi papá los llevaba a la escuela. Los subía al coche. Apoyaban unos con otros dentro de la comunidad. Exactamente, claro. Entonces siempre vi esa parte de mi papá de apoyar y de ayudar a la otra persona incondicionalmente sin pedir nada a cambio, ¿no? Y aún la situación que estuviéramos viviendo. Pasa el tiempo y ¿qué otros acontecimientos fuertes aparecen en tu vida, Lidia? Aparece el otro acontecimiento porque yo me vine a Guadalajara, me mandaron a mí a Guadalajara muy chica a vivir con mis hermanos, entonces fue el hecho de quedarme yo aquí en Guadalajara y mis papás en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Entonces era como que yo me sentía abandono, me sentía muy abandonada, no entendía, no comprendía qué pasaba, pero bueno, pues así estaba, económicamente no me faltaba nada, yo tenía todo, pues obviamente nada más a mi mamá y a mi papá, no, entonces yo estaba aquí. Ya posteriormente de esto, pues yo me acostumbro a vivir y hacer mi vida muy independiente, ¿no? Con mis hermanos y al cuidado sí de mi tía, de mis hermanos más grandes que siempre han estado ahí al pendiente. Posteriormente, pues bueno, el fallecimiento de mi tía, que era la que nos cuidaba, que era como mi mamá, y justo después de la muerte de mi tía, al año y medio yo creo que tendría, cuando yo me accidento. Yo me accidento en el gimnasio y pues ahora sí que quedó cuadripléjica, o sea, sin movimiento del cuerpo hacia abajo, no sentía nada. Estuve 3 años en silla de ruedas, estuve hospitalizada, creo, no sé, puede ser que un mes y medio, a mí se me hizo eterno, pero sí, esa parte de tanto dolor, de ser completamente independiente, a no poderte llevar la mano a la boca, a no sentir cuando haces el baño, a que si tenías comezón no te puedes rascar, a querer quitarte todo ese dolor y tratar de comprender un poquito de qué me estaba sucediendo, no lo entendía. Y fue muy fuerte para mí, demasiado fuerte y muy devastador. Sí estuve en depresión mucho tiempo, sí estuve 1 año en mucha depresión, pero el amor, el cariño, la dedicación de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos, que nunca me han dejado sola, siempre están ahí. Yo creo que esa parte fue fundamental en la recuperación también, porque nunca me dejaron sola, nunca, en ningún momento. Es más, desde el momento en que yo me accidento, mi hermana se va conmigo a la Cruz Roja y no se retiró de ahí conmigo, hasta que llegaron mis otros hermanos y pues ahora sí que a turnarnos y a trabajar en equipo toda la familia. Eso nos ha apoyado mucho, nos ha servido cuando hay una situación como ese tipo de enfermedad. Somos equipo y cada uno hace lo que puede dentro de sus posibilidades para atender y darle calidad de vida al paciente, ¿no? A nuestra familia. Entonces eso fue lo que hicieron conmigo. Contigo. ¿Qué acciones específicas fueron las que tú consideras que te fueron llevando a salir adelante a pesar de estar en toda la depresión, en todo lo que estabas viviendo, lo doloroso y la compañía de ellos? Pero ¿qué tanto las palabras, qué tanto el acompañamiento, el satisfacer tus necesidades, otras necesidades afectivas o inclusive prácticas, fue lo que más te fue ayudando, Lili? Mira, mucho tiempo, bueno, como te digo, estuve en depresión como 1 año y en ese año, una noche, yo recuerdo que lloré mucho. Yo pocas veces lloré con lo del accidente porque yo estaba bien macha, ¿no? Embotada en la emoción, era ira, lo que estabas sintiendo. Sí, mucho coraje. Yo tenía mucho coraje con todo, con la vida, con todo, sí, de todo. Si me decían sí, lloraba y me enojaba, y si decían no, también. Entonces era una situación muy difícil y recuerdo que pasé una noche llorando mucho, lloré mucho que lloré, y me desperté en la mañana y dije, ¿qué onda con tu vida? O sea, tienes más de 1 año aquí retacada en este cuarto, donde nada más me levantaban y iba al baño, me bañaba y a comer y ahí. ¿Qué más hacía? No sé, no me acuerdo qué yo hacía ahí, pero yo estaba muy enojada, muy triste, y te digo, y esa noche me la pasé pensando mucho y dije, ¿qué onda contigo?
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿aquí vas a seguir o qué, no? Entonces, mi espejo de mi recámara estaba tapado. No sé quién lo tapó, ni sé cuánto tiempo tenía tapado ahí, pero en la siguiente día de la mañana que llegó el asistente que le ayudaba a mi mamá conmigo, le dije, ¿sabes qué? Quita la sábana del espejo, me quiero ver. ¿Estás segura que te quieres ver? Y yo, sí, me quiero ver. Yo tenía muchísimo tiempo sin verme, más de un año sin verme al espejo. Entonces, cuando lo quita, wow, me asusté. Me asusté porque ahí yo vi a una mujer devastada, no me conocía. O sea, ya no era Lilia, ya no era la gimnasta, ya no era esa niña que tenía esa chispa, esa niña alegre. No. Me encontré a una Lilia triste, devastada, sumamente delgada. Me asusté de ver mi cuerpo porque parecía que tenía bulimia o anorexia. Así, o sea, tan mal. Entendí el por qué la gente me veía cuando salía, cuando me llevaban al hospital, y toda la gente se me quedaba viendo y yo me enojaba porque la gente me veía. Ahí entendí el por qué, por la forma en la que yo me encontraba, ¿no? Y es cuando yo hago reflexión y digo, ¿qué onda? ¿Así vas a vivir toda la vida? O sea, tú no tienes más que 2 sopas. O le echas ganas o definitivamente te mueres. Y yo le tenía mucho miedo a la muerte, de verdad era algo que le tenía pavor, ¿no? Entonces dije, pues le echo ganas. ¿Y cómo? No sé, o sea, no sé. Yo me acuerdo que se me salieron las lágrimas y viéndome al espejo, me dije, ¿sabes qué? Perdóname por tenerte abandonada tanto tiempo, discúlpame. No a sabía, ti misma frente al espejo en esta revelación. Yo sola hice esto porque yo no tuve atención psicológica, no la tuve. Entonces yo sola lo hice y me pedí perdón, me abracé y dije, así como estás, te voy a amar, te voy a querer, te voy a respetar y te voy a cuidar. Y de hoy en adelante no te voy a dejar sola en ningún momento. Y me abracé, se me salieron lágrimas, agarré aire y despedí a Lilia. Despedí a Lilia porque pues ya de Lilia pues ya no había nada, ya estaba otra persona aquí, ¿no? Otro cuerpo. Despido mi cuerpo, despido mis piernas tan hermosas que siempre me cuidaba, mis brazos, mi cabello, porque yo tenía mi cabello largo y ya lo tenía corto, tuzado, o sea, no, mal. Entonces despido todo eso y en ese momento decido ser Lili Sandoval. Es donde hay una transición de Lilia a Lili. Digo, aquí está Lili y le digo amorosamente adiós a Lilia. Lilia se va, se queda allá. En ese momento, una nueva versión de ti. Una nueva versión de mí. Y empecé sacando todo de mi habitación. Le pedí a la señora que sacara todo, la ropa, zapatos. Pues ya no me quedaba, para fin de cuentas, mis pocas pinturas que tenía, maquillajes, porque un poco me maquillaba, y lo saco. Y le pido a mi papá que me lleven a comprar ropa. Mi papá inmediatamente dijo, ¿sabes? Vamos. ¿Por qué? Porque yo no quería salir. Entonces, y ahí es donde yo empiezo y ya mi hermano Salvador lleva a un amigo que es terapeuta físico y me ve y sabes que ella necesita mucha rehabilitación. No me habían dado más rehabilitación, más que muy poca que había. Tú te habías negado a ella. Exactamente, entonces ya empiezo a tomar terapia en centro médico de lunes a viernes, todos los días, desde las 9 de la mañana a la 1. Y eso fue lo que me recuperó en el accidente y de que mi mamá, yo le decía a mi mamá, ¿verdad mamá que sí muevo las piernas? Y mi mamá todo el tiempo me dijo que sí. Y no era cierto, no las movía. Entonces ahí es donde me doy cuenta que el creértela. La fe. Tener fe y acción. El que yo le creía a mi mamá que sí movía. Y que mi mamá sonreía. O sea, fingía esa sonrisa, yo creo que era a lo mejor sonrisa de dolor, pero yo la veía de felicidad, de que me decía que sí movía las piernas. Yo creo que tanto me lo dijo que me la creí y terminé haciéndolo. Una sonrisa para protegerte de más dolor. Exactamente. Y al final lo creíste. Lo creí y lo hice. Algo que era imposible, algo que siempre los doctores le dijeron a mi mamá que me iban a operar para sentarme en una silla de ruedas, pero yo no iba a caminar. Yo mi vida la tenía que ser una silla de ruedas, cual yo nunca lo acepté, ¿no? Entonces, cuando yo doy el primer paso, entonces ya la rehabilitación ya no iban a verme. Porque no, o sea, yo ya no iba a caminar. A mí me rehabilitaron para que me sentara en la silla,
hasta ahí, no más. Entonces yo le pido a mi mamá que me pare y le digo, voy a caminar. No, estoy sola, como crees, te me vas a caer. Y en eso doy un paso, doy otro paso. Di 2 pasos nada más. Me acuerdo que mi mamá lloró tanto, nos abrazamos las dos llorando y le habló inmediatamente mi neurólogo y le dijo, ¿sabe qué? Lili sí puede caminar. Y el doctor le dijo, es que es imposible. ¿Cómo? Ella no lo puede hacer, eso no puede. No puede por el tipo de lesión. Y tú ya lo habías hecho. Y ya le había dicho, decía que no, ya lo habías hecho. Está caminando, doctor, acaba de dar 2 pasos. Entonces, el doctor llega a casa con sorprendido. Sorprendido, con un equipo médico a ver qué tan cierto era que yo caminaba. Cuando el doctor me ve, pues obviamente con apoyo, no sola, ¿no? Me ve y dice, sí va a poder caminar. Y empezamos de nuevo, otra vez la rehabilitación más integral todavía. Y ahora sí que también ahí tuvo mucho también que ver mi papá. Mi mamá se enferma del estrés de estar conmigo, la mandan a Tijuana y se queda mi papá. Y mi papá cada fin de semana me empezó a llevar a balnearios. Pero ¿sabes por qué? Con mi papá no había tanta confianza porque, como te digo, me mandaron muy pequeña. Entonces mi papá era un proveedor nada más y para mí era casi como un extraño. Entonces yo no me animaba ni siquiera a pedirle un vaso de agua. O sea, imagínate en cuestión de discapacidad, en esa situación que yo me encontraba y mi papá queriéndose acercar y había una barrera de hielo ahí en la cual yo no permitía, es más, no sabía cómo hacerle, me daba vergüenza pedirle algo, me daba pena. Entonces el doctor le dice a mi papá, su hija se le está muriendo de tristeza y usted no hace nada. Es que no sé cómo acercarme a ella. Pues llévesela a los balnearios, a la playa, distráigase, llévesela al cine, llévesela acá, a disfrutar con ella. Entonces es cuando mi papá decide llevarme a los balnearios. Entonces me aventé, no sé, como 3-4 meses, todos los fines de semana, todos los balnearios de Guadalajara los conocí, hasta que le dije que ya me había hartado, ya no quería ir y me empezó a llevar a la playa. A la playa. ¿Y qué pasó la primera vez que entraste a un balneario después del recuerdo de las inundaciones? Ay, fue bien feo. Fue bien feo porque mi papá me acercó en la silla de ruedas, me puso 3 salvavidas para que no me le fuera a ahogar. Y así, y toda la gente se empezó a reír de mí porque, ay, cómo la muchacha tan grande y con salvavidas y en la alberca, ¿no? Entonces yo terminé llorando. No sabía ni. Exactamente, yo terminé llorando esa vez, mi papá me sacó y ya no sabía si llevarme o no, pues dijo, no, vamos. Entonces fuimos a otro, entonces siempre íbamos a balnearios distintos, ¿no? Y ya fue como que me fui acostumbrando un poquito a esa temática, ¿no? Y ya cuando vamos a la playa, cuando vamos al mar, mi papá se da la tarea de buscar una playa en la que me pueda él meter al mar. Porque él decía, si yo te meto al mar, el masaje, el oleo del mar, te va a ayudar. Entonces se dio la tarea de buscar en Vallarta y encontramos Guayabitos. Guayabitos apenas empezaba cuando yo llegué ahí. O sea, había muy pocas casas, exactamente. Apenas estaba fincando, de hecho ni la iglesia estaba. O sea, me acuerdo muy bien. Y llegamos allá a Guayabitos y dijo a mi papá, aquí es. Entonces nos quedamos ahí ese fin de semana, que me acuerdo que yo nada más estuve en la playa, o sea, no me metí al mar, no nada, y estuvimos así el fin de semana. Mi papá sí se metió a bañar y yo nada más viendo, y así quedó. A la siguiente fin de semana volvimos a regresar, entonces ya volvió a hacer lo mismo, a ponerme los salvavidas para meterme al mar. Me acuerdo que me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena, pero él me amarraba el salvavidas y se amarraba él a la cintura para si me jalaba, él detenerme, ¿no? Entonces me metía al mar y ahí estábamos y me ponía donde reventaban las olas, era donde me ponía mi papá, o sea, ni era adentro, ¿no? O sea, era donde reventaban y ahí me ponía yo creo que como 1 hora, 1 hora y media, salíamos, me sacaba y me enterraba. Me acuerdo que me enterraba y me dejaba ahí también otro rato y luego ya me desenterraba y me daba masaje con la arena. Y ya sentías mucha confianza con tu papá. Entonces ya empecé a sentir como que más confianza con él y ese día me acuerdo que llegaron a los lancheros a invitarnos al paseo a conocer la Isla del Coral. Entonces mi papá dice, pues vamos a la Isla del Coral. Pues nos fuimos a la Isla del Coral, vimos una isla muy bonita, una playa muy bonita y a mi papá se le ocurrió decirle, oiga, mañana nos puede traer también, pero temprano,
y nos deja aquí y luego regresa por nosotros. Sí, nunca lo han hecho. Mi papá fue el que empezó a hacer esto. Por eso la gente empezó a ir a quedarse ahí, porque empezamos nosotros y nos quedábamos ahí solas. Ajá, nos quedábamos nosotros solos ahí en la playa y ahí mi papá me daba masaje, me dormía, me metía a las olas, comíamos ahí y luego ya. Y así estuvimos yo creo como 1 año y medio y yo cada que regresaba de la playa obviamente llegaba mucho mejor. Y ahí fue cuando empezó a romper el hielo. Ok, cuando te fuiste recuperando conforme pasó el tiempo, ¿cómo es que cambió tu vida, Lili? Pudiste escuchar nuestro primer capítulo de la historia de Lili Sandoval. Espera la siguiente parte que tuvimos que ampliar porque hay más historias que compartir, una parte muy dolorosa y de impacto que nos deja un gran mensaje.